Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast Activos toda la vida. Mi nombre es Víctor Cotino y más adelante me acompañarán mis compañeros Diego Andraca y Juan Gallardo. Somos estudiantes del sexto semestre de la licenciatura de Fisioterapia y Rehabilitación en el Instituto Universitario Everest. El día de hoy hablaremos de un tema clave en la rehabilitación musculoesquelética, la fisioterapia en reemplazo articular. Para esto, contamos como invitado el licenciado Carlos Alberto Vélez González. Bienvenido, licenciado. Hola chicos, buenas tardes, gracias por la invitación al podcast. Pues vamos a estar hablando de cosas muy interesantes, datos curiosos, cosas que a lo mejor no se esperaban y pues un gusto recibirlos aquí en la Clínica Vélez. No, el gusto es nuestro, licenciado. El licenciado nos ayudará a entender cómo la fisioterapia puede marcar una diferencia significativa en la recuperación de los pacientes tras una cirugía y un reemplazo articular. Los reemplazos de articulaciones, o en este caso de la artrosis, los menos comunes, para usted, ¿cuáles serían o cuáles son los que menos ha visto? Pues los que casi no he visto son los muñeca, codo y hombro. O no se atienden, o al menos aquí en Chilpancingo he visto muy poca afluencia de ese tipo de pacientes. Aunque hay un desgaste ya, pues lo que hacen ahí es llevársela con puro medicamento. Porque no es muy común decir, pues te vamos a poner una prótesis en tu mano, en tu codo, en tu hombro. Recuerdo un paciente el cual tuvo un accidente en moto, le dejaron como unos 7, 8 tornillos aquí por querer salvarle el hombro, porque a él le dijeron, hay de dos, o tratamos de contrarrestar tu fractura pues poniéndote fijadores, placas, tornillos, o te ponemos una prótesis de hombro. El paciente no sé si le informaron mal, no sé si quizá era más caro, no lo sé, pero él optó porque le pusieran los clavos. Él llegó a un punto de limitación que no lograba ni los 90 grados de abducción, mucho menos la flexión. Al ver sus radiografías, pues prácticamente los tornillos chocaban con los huesos o en la articulación y por eso no se movía. Como unos topes, ¿no? Llegaban los topecitos porque pues eran tantos tornillos y tantas placas ahí que pues yo creo que la solución hubiese sido mejor una prótesis de hombro. Le digo, desconozco si a lo mejor no le explicaron bien, si él tenía miedo como de que no funcionara y le tuvieran que cortar el brazo, porque algo así me mencionó, como de que no, yo prefiero estar así a que me hubiesen quitado el brazo. Y o quizás salía muy caro, no lo sé, pero ahí es un ejemplo de que no es muy común. A veces es más de, te vamos a poner mejor unas placas, unos tornillos para estabilizar, en lugar de que se le coloque un reemplazo total de la articulación. Entonces, los menos comunes serían esos. Los más comunes, como siempre, pues van a ser los de rodilla. Entonces, ¿cree que, por ejemplo, a este paciente que nos comenta que le pusieron placas y tornillos solo para que no le pusieran la endoprótesis, cree que nada más tenga esas limitaciones funcionales como la flexión, la abducción, o cree que tengan otras? Pues ya tiene algunos años, como unos 4 años que lo vi. Su principal malestar pues era el dolor. O sea, la limitación, como era en su mano no dominante, no había tanto problema, pero lo que sí se aquejaba mucho era el dolor. Entonces, más que nada ese es el factor importante que le estaba afectando a él, que tenía mucho dolor, se medicaba o se automedicaba, porque incluso recuerdo que me dijo, mira, me compré una crema, una pomada. Marihuanol. No, peor, la pidió, todavía no estaba de moda lo de los chinos, pero me acuerdo que me llevó su pomada con letras chinas y se veía una lumbrecita y me dijo, oye, ¿me puedes hacer masaje? Pero con mi pomada, es que me la encargué de China, o no recuerdo la página. Ah, sí, claro. Yo todavía me acuerdo, no manches, me puse la pomada para darle el masajito y me estaba ardiendo la mano a mí. O sea, yo he utilizado del diclofenaco, muchas pomadas naturistas que a veces los pacientes dicen, pues puedo utilizar esta, pero esa pomadita china sí me acuerdo que me quedó ardiendo la mano como 2, 3 horas. Y él decía que sentía alivio, porque pues, al principio le quemaba, después sentía frío, y era como que un efecto... ¿Placebo? Yo creo que sí, placebo, porque al fin y al cabo yo le expliqué, mira, no puedes ni aumentar tus grados de movilidad, ni quitar el dolor, porque pues prácticamente hay 2, 3 tornillos que van directito a tu articulación, es lo que te está produciendo que te duele.
Muy bien, sabe que, bueno, estamos conscientes que en una estructura con un plan de ejercicios progresivos, ¿cree que sería un buen proceso para una rehabilitación de hombros, los ejercicios progresivos? ¿O cómo sería un plan de tratamiento para este tipo de pacientes? Pues lo ideal siempre va a ser que el paciente recupere sus actividades básicas de la vida diaria, lo principal, y para eso nos podemos apoyar también con lo de la terapia ocupacional, que ya sería otra área, por así decirlo, de la fisioterapia. O sea, es una licenciatura la terapia ocupacional, pero me gusta mucho vincularla con nosotros y decir que es un área, pues que va de la mano. Entonces se puede fundamentar con eso, que aprenda a peinarse, a bañarse, que se vista por sí solo, y nuestro tratamiento debe de ir enfocado primero en eso. O sea, a mí de qué me sirve que al paciente yo lo ponga a cargar una barra de 20 kilos cuando sé que no se puede ni bañar, que no se puede peinar. Entonces lo básico es eso, ir progresando de que ya hace sus actividades, ya después se va a lo mejor a lo laboral. A lo mejor el paciente era carpintero, a lo mejor era pintor, a lo mejor era fotógrafo, albañil, lo que sea. Ya que el paciente se sabe bañar, se sabe peinar, sabe comer por sí solo con su brazo afectado, o si hablamos de la pierna, si ya el paciente puede ir al baño solito, etcétera, ya de ahí nos vamos a lo laboral. Ya de lo laboral ahora sí nos podemos ir a lo recreativo, ya darle una terapia para que el paciente vuelva a patinar, para que el paciente a lo mejor si le gusta la bicicleta, vuelva a hacer esa actividad, si le gusta nadar, pero siempre creo yo que debería ir en esa progresión. Primero lo básico, ¿sabes qué? Lo funcional. Exacto, lo funcional. ¿Sabes qué? A mí lo que me importa es que te puedas peinar, que te puedas cambiar tú solo, que te puedas ir al baño sin que te estén cuidando. Ya de ahí, si tú quieres regresar a tu trabajo, a tu chamba, pues hacemos una terapia para eso. Y ya de ahí, si tú quieres ya algo recreativo, nos enfocamos y nos vamos también a las últimas instancias hasta que tú vuelvas a ser la misma persona. Sí, sí, claro. Por ejemplo, bueno, yo tuve un paciente que tuvo, bueno, no es en exactamente el hombro, pero sí tuvo como que en muñeca y codo una fractura, que le pusieron placas. Entonces él podía hacer ciertas actividades de más esfuerzo, pero al momento que ya le íbamos a dar de altas, pues eso fue por ahí en un servicio público. Y ya que le vamos a dar de en el hotel, para no hablar de en el lugar. Y ya cuando le íbamos a dar de alta, le dijimos, no, pues cuáles son las actividades que no puede hacer, qué es lo que más le molesta. Dice, no, es que cuando voy al baño y me quiero limpiar me duele. Pues ahí hay que tratar de abarcar todo eso, pues. Imagínate, ni tú, ni yo, ni nadie, yo creo que vamos a estar cómodos de estar dependiendo de alguien o de usar pañal o cosas así, ¿no? Entonces hay que irnos primero a lo básico, como la escala de necesidades, no recuerdo de quién, se ve en psicología, las escalas de necesidades, primero son las fisiológicas y hasta el último viene ya el tema social o los temas de consagración, ¿no? Primero hay que cubrir lo básico, lo fisiológico, como tú dices, que se pueda limpiar hasta la cola, y ya de ahí si el paciente quiere a lo mejor volver a jugar algún deporte, pues ver si se puede hacer. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, como dijo Juan, siempre va a haber los ejercicios tienen que ser progresivos. Pero ¿cómo trataría una persona usted con kinesiofobia, con dolor al movimiento, pues? Porque si los ejercicios, si nuestro principal tratamiento en ese reemplazo sería el ejercicio, ¿cómo trataría usted a una persona que tiene dolor al movimiento? Ok. Ahorita como mencionas lo de la kinesiofobia, quiero pensar, al menos a mí me dieron como 2 materias de psicología o psicología enfocada en la discapacidad en la carrera. Quiero pensar que ustedes igual. Entonces ahí se abarca mucho por el tema psicológico. Todas las fobias van a venir desde la mente, ¿no? Desde lo psicológico. Entonces, primero que nada, cuando llegue el paciente a terapia, pues explicarle que aquí no hay de otra. Si no se mueve, no se va a recuperar. Y si lo explicamos bien, si les damos ejemplos y si desde las primeras instancias les vamos como que aterrizando cómo va a estar la onda, yo creo que el paciente
poco a poco va ganando esa confianza y va a ir perdiendo pues ese miedo al dolor del movimiento. Me ha tocado pacientes que yo desde la primera sesión les digo, miren, aquí no hay de otra. Por mí yo los puedo dejar conectados media hora a la corriente, su masajito y listo. Y va a venir 6 meses conmigo y pues mejor para mí. Más chamba, más dinero. O la otra, hacemos ejercicio aquí, le dejo trabajo en casa, porque si no lo hace en casa no va a avanzar y pues sinceramente le va a doler, señor, señora, pero es parte de. Y siempre les doy el ejemplo del gimnasio. Siempre cuando vamos al gimnasio la primera semana, pues es una cuestión de dolor, de que no nos podemos ni mover. Entonces siempre les doy ese ejemplo. Es como ir al gym, vas al gym, no estás acostumbrado, tus músculos pues llevan mucho tiempo sin hacer actividades pesadas, entonces siempre vas a andar todo tieso, todo dolorido, pero solo son días hasta que te acostumbras y ese dolor empieza a ceder o se empieza a quitar. Entonces, a partir de eso, si ya abarcaste como ese tema psicológico, tú puedes hacer que el paciente pues dé lo mejor de sí y él mismo va a ir viendo los resultados. Eso es lo más importante. Obvio, si ya vienen 4 semanas conmigo y no hay movilidad, todavía hay dolor, pues obvio es normal que el paciente dude y diga, yo creo que no me está sirviendo, yo creo que no me está haciendo bien la terapia. Ahí pueden ser dos factores, o de plano el terapeuta es muy tonto y no está haciendo bien su trabajo, o el paciente puede ser que haga la chamba en la terapia y en su casa se la pase sentadito o acostado. Son otros factores, pero aquí todo se va dando la mano, como ustedes dicen, progresivo. Si el paciente tú lo preparas física y mentalmente, va a ir viendo los resultados y ese miedo se va a ir quitando. Uh-huh. Correcto. Ahora, por otro lado, hablando un poco más sobre las complicaciones que pueden surgir tras una artroplastía o un reemplazo articular, desde su experiencia, ¿cuáles han sido aquellas complicaciones que se ven más frecuentemente? La disfunción eréctil. Okay. No, no es cierto. Ok. Bueno, las complicaciones, pues es que el paciente, como comentaba Diego, tenga miedo al movimiento, tenga inseguridad y pues prácticamente que eche a perder su vida. Que piense como de, pues, ya me operaron, ya no sirvo, ya no puedo hacer actividades. O sea, eso es lo peor que puede pasar. El paciente se vuelva sedentario porque piense que a pesar de la cirugía se tiene que cuidar y ya no tiene que hacer actividades porque si no se va a volver a lastimar. Es lo que les menciono. Aquí ya es la cuestión de preparar al paciente. Si nosotros le explicamos que pues justo el reemplazo de rodilla es para eso, para que pueda hacer sus actividades, pues él mismo va a entender que debe utilizar y debe de aprovechar la prótesis, que no son baratas, no cuestan 1,000 pesos, no cuestan 10,000 pesos. Entonces, si ya tienes ahí el reemplazo, pues órale, dale a la terapia, pues para que trates de hacer tu vida normal. Correcto. Hablando de algunas otras complicaciones, más clínicamente hablando, podrían estar el tema de las infecciones propiamente, de que el material que fue utilizado para la prótesis lo está rechazando el propio cuerpo y eso pues ahora sí que está siendo una limitante tanto ahora sí que para el paciente como para el equipo que está trabajando en pro de su mejoría. Asimismo, como lo puede ser en el reemplazo de rodilla, podría haber ocasiones en las que debido a la inflamación, por no llevar a lo mejor un tratamiento adecuado de compresión multicapa, pues claramente el miembro se sigue edematizando porque pues claramente al momento de una cirugía pues se cortan vasos linfáticos, se cortan vasos sanguíneos, por lo cual pues, claramente va a haber un proceso de angiogénesis, creación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, mientras se va regularizando ese proceso circulatorio, claramente va a existir ese proceso inflamatorio. Entonces, pues muchas veces cuando no se controla o no se limita la inflamación, ocurre el problema de las dehiscencias, que es una complicación precisamente de la cirugía. Crece ahora sí que el miembro que fue operado se inflama y pues claramente la sutura que se realizó para cerrar o suturar la herida, pues se apertura. Y es entonces cuando pues tanto quedan problemas estéticos a la cicatrización, como muchas veces son funcionales también. Ok, aquí mencionaste algo muy curioso, lo del rechazo del material. Hay pacientes que definitivamente no piden el reemplazo de la articulación dañada por el precio. Y
hay por ahí algunos médicos que se promocionan, pues ofreciendo un precio muy, muy bajo, muy por debajo de los estándares, ¿no? Y es donde tú dices, híjole, creo que no va a ser un buen material, o a lo mejor el médico, a lo mejor ni es médico. ¿Ustedes cuánto creen que cuesta un reemplazo de rodilla? ¿Cuánto le calculas tú? Unos 5,000, 10,000. ¿No? Muchísimo más. ¿Cuánto crees tú, Juan? No, pues es que sí, está carito, son aproximadamente unos 150,000 aprox. Aprox, tú, Vic, ¿cuánto le calculas? Sí, claramente dependiendo del organismo donde se lo realicen, e incluso el mismo médico puede tener sus propios Sus honorarios, honorarios. pues pueden rondar entre sus 75,000, sus 150,000. Exacto. A mí no, te quedaste muy bajito. Si costaran 5 de todo, reemplazo de rodilla. Me han tocado ya por pues, experiencias o preguntarle a los pacientes ya llegar a un rango. Como dices, obviamente depende mucho a lo mejor donde se lo hacen, ¿no? No es lo mismo que te lo hagan en la ciudad de Puebla, ¿no? En Querétaro, en Acapulco, en San Juan de los Lagos, no es lo mismo. Y los honorarios del médico, pero si hay un rango, o sea, entre unos 70, 90 hasta los 150, 180. Básicamente, si te cambian las dos rodillitas, es como si trajeras un carro nuevo en tus piernas. Entonces, es ahí donde, te digo, se da ese caso, como tú mencionas, del rechazo del material, porque he sabido solamente de 2 casos en los cuales pues el paciente empezó a tener rechazo, tuvieron que quitarle, no fue compatible, pero más que nada fue porque el material que utilizaron fue de muy baja calidad. Entonces, o inclusive el lugar donde lo operaron, pues a lo mejor no tenía buena higiene, etcétera, ¿no? Y ya preguntando ahí, curioseando, oye, ¿cuánto le cobraron? No, pues 30,000 pesos por rodilla. Ah, pues ahí es donde dices, híjole. El verdadero. Ándale, ¿cuánto cuesta tu outfit, chavo? Lo de un carro. Pero pues imagínate, si el rango está, vamos a dejarlo en 150, ¿no? Un promedio por rodilla, pues yo creo que personas de la tercera edad, que a lo mejor son de clase media baja, clase media, no tienen esa posibilidad de decir, pues tengo desgaste, me voy a operar las dos. Una, no, de una vez las dos. Yo creo que ahí es donde viene la limitación y pues obvio buscan alternativas. Y si por ahí ven en Facebook y por ahí le recomiendan un traumatólogo en Iguala que cobra 30,000, pues vámonos, me queda en cortito y de paso me voy a Tasco y pues 30 y 30, 60, vendo un terrenito y órale, vamos a cambiarnos las rodillas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces lo barato sale caro y como tú mencionas, todas esas complicaciones se pueden deber por ese factor, de que el material es mala calidad, por el bajo costo fue en un lugar insalubre, etcétera, ¿no? Correcto. Ahora, por último, hablando un poquito sobre el seguimiento que se le da al paciente post-oraciterapia, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le da a los pacientes que tienen que hacer en su trabajo de casa? Pues de recomendaciones, primero que nada, cuidar la herida. ¿Sale? No soy experto ahí en el tema, obviamente en el hospital o ya la cuestión de los terapeutas de manejo de heridas o vasculares podrían apoyar ahí. Inclusive si es un hospital público, muchas veces puede ir a que le estén haciendo curaciones y se complica, pero primero que nada, lo de la herida. Como les digo, eso es un enfoque aparte, pero hay que tener muchísimo cuidado ahí. Segundo, pues la actividad física constante. Ahora sí que empezar con ejercicios isométricos, empezar a movilizar extremidades o articulaciones que se encuentran de manera distal. Si el problema fue en la rodilla, no hay que dejar de lado el tobillo, no hay que dejar de lado la cadera, no hay que dejar de lado el tronco, trabajarlo aunque la rodilla no se pueda mover. Y sucesivamente, como les decía, pues es hacer un tratamiento específico para el paciente. A lo mejor viene el paciente y yo veo que puede hacer esto, lo otro no, pues ya yo veo cómo lo podría yo incentivar a que me trabaje en casa. Hay pacientes que tienen el recurso económico para comprar material, que la pelotita, que las polainas, que las ligas, los discos inestables, y hay otros que tienes que improvisar.
Me ha tocado hacer mancuernitas, les digo, ¿sabes qué? Agarre 2 botellitas de agua, écheles arenita, écheles tierrita y con eso ya tiene peso, por si no se pueden comprar pues, las mancuernitas de 1 kilo, de 1,5 kilos, ¿no? Y cosas así, o pues lo básico, sentadillas, subir y bajar las piernas, ya depende ahí en qué etapa se encuentre, pero siempre se debe de improvisar. Pero lo más importante aquí sería cuidar la herida, cuidar la cuestión circulatoria, trabajar la fuerza, que los músculos pues vuelvan a recuperar otra vez su actividad y ya de ahí pues ir viendo cómo va avanzando el paciente e irlo guiando en su recuperación. Bueno, como usted dijo, la primera, pero a veces hay otros síntomas, por ejemplo, con el rechazo del paciente puede salir pus, puede tener Uh-huh. eh, líquido en Los procesos los infecciosos. procesos infecciosos. Ahí, por ejemplo, sería el tema inyectable, pero como por ejemplo usted, ¿cómo lo trataría si el paciente no quiere ir? No, no vuelve a ir con el paciente intrahorario y sería el tratamiento que necesitaría. Ok, bueno, en este caso, si ya hablamos de un proceso infeccioso, de pus o de líquido que esté saliendo del cuerpo, aquí va a pasar lo siguiente. Uno, no solamente le va a doler y va a oler feo. Perdón, no solamente va a salir la pus y va a oler feo, también le va a doler. Si hay un proceso infeccioso, muy probablemente el paciente ya va a tener un evento un aumento de temperatura, vaya. Entonces, ahí son síntomas que el paciente va a decir, híjole, yo creo que ya me tengo que checar. ¿Por qué? Porque a veces igual y se quiere poner remedios o tratamientos caseros, cositas así, que me ha tocado pacientes que se ponen sábila o cosas así, ¿no? Aquí el detalle está en que nosotros no podemos hacer nada, uno, porque no es nuestra área, hablando ya de infecciones. Dos, el paciente puede que si no se atiende correctamente se complique y ya necesita a lo mejor de otro tipo de intervención quirúrgica. Lo que haríamos nosotros es nuevamente explicarle, ¿sabe qué? Aquí hay un proceso de infección y ya no lo tengo que abarcar yo, tiene que ir directamente con el médico porque ya necesita un tratamiento farmacológico. Recientemente me tocó una paciente que veía a domicilio. No es por artrosis, sino que la paciente tenía, en este caso, un problema en la columna y eso la hacía que se mantuviera acostada prácticamente todo el día. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo la tercera sesión que voy a verla, me doy cuenta que la paciente tenía úlceras por presión y ya empezaba a oler feo, aparte los familiares no tenían una buena higiene, la paciente al no poderse mover se hacía del baño ahí, a veces llegaba y se olía como que el excremento, todo. Entonces, imagínate, ese problema era aquí a nivel de los gemelos, pues de alguna forma, pues esa suciedad podía llegar también ahí. Entonces yo a la tercera, cuarta sesión me doy cuenta que ya huele mal pues esa úlcera por presión, me doy cuenta que está saliendo líquido, inclusive que hay un poquito de pus y es donde yo les menciono a los pacientes, ¿saben qué? Perdón, a los familiares, yo ya no puedo seguir con el proceso de rehabilitación hasta que no me atiendan esto. ¿Por qué? Porque eso se puede complicar y al ratito por querer hacer que la paciente se mueva, por querer hacer que se le quite el dolor en la columna o en la zona lumbar, vaya, pues eso ya se complicó y al rato hasta me echan la culpa a mí, ¿no? Inclusive, pues es una negligencia mía como profesional de salud darle prioridad a que la paciente se mueva y que a lo mejor esa infección que le puede complicar más adelante, pues yo lo vi, yo lo observé y ya hasta la pierna le podrían cortar y yo mientras enfocándome en que no le doliera su zona lumbar. Entonces, como dice Diego, puede que haya pacientes que no quieren ir o que no pueden ir, como en el caso de esta señora, pero sí hay que hablar con los familiares. Este es un proceso infeccioso y tiene estas complicaciones y si no se atiende, pues ya me deslindo, ¿no? De lo que pueda pasar. Si es. Bueno, parte del proceso también está al final.
El día de hoy hemos recorrido el papel de la fisioterapia en los reemplazos articulares más frecuentes, entendiendo cómo adaptar el tratamiento a cada tipo de prótesis, identificar riesgos y acompañar al paciente en su recuperación integral. Agradecemos a nuestro invitado, el licenciado Carlos Alberto Vélez González, por compartir su experiencia y a ustedes por seguir aprendiendo con nosotros. Nos escuchamos en el próximo episodio de Activos Toda la Vida, donde continuaremos profundizando en temas fundamentales para la fisioterapia actual. Porque al rehabilitarse no es solo moverse más, sino devolver los motivos para transitar por esta vida. Buen día.